buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, este espacio que tenemos con ustedes todas las noches para darle profundidad a las noticias, para hacer más investigación y más análisis de esos hechos que vemos normalmente en las noticias. Hoy vamos a hablar del desacato a la autoridad y de la justicia por mano propia. Es un tema que ha sido, digamos, constante en nuestra sociedad, pero que durante este tiempo de pandemia, con las cuarentenas, los toques de queda, las normas que se vienen de bioseguridad, se han evidenciado muchísimo más en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Y de hecho, durante este año, lo que ha ocurrido del 2021, se han presentado 92 capturas a personas en el Valle de Aburrá por agresión a la autoridad, y de esas 53 de estas capturas han sido del municipio de Medellín. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Eduard Becerra Cosio, quien es abogado y es especialista en procesal penal, magíster en procesal penal y profesional en criminología, mejor dicho, un experto en este tema que vamos a tratar hoy y que tenemos tantas dudas que hoy queremos resolver. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Más Allá de la Noticia. Buenas noches, Dora, a usted y a todo su equipo de producción y al canal Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo decía yo en la presentación, ha sido como parte de nuestra cultura ese desacato a la autoridad, el querer tomarnos la justicia por mano propia, y se está denunciando más ahora, o es que se están presentando más las situaciones en este momento. Sí, es correcto lo que estás diciendo, Dora. Mira, lo que ocurre es que el comportamiento de ejercer justicia por propia mano generalmente es un comportamiento o una actitud que tiene el hombre cavernícola. Esto es un tema muy antiguo, es decir, es un rezago de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es un comportamiento actual, esto lo trae el hombre inherente así, a su genética. Defenderse es una actitud que el hombre toma de alguna manera, si así se quiere, para preservar la especie humana y para sobrevivir. Entonces, eso del desacato actual no es tan actual, es una situación que viene con el hombre por el solo hecho de ser hombre, entonces no es un tema actual. Bueno, pero en nuestra sociedad lo estamos evidenciando más en este momento, ¿o es que estamos más pendientes de las noticias y por eso estamos como notándolo últimamente? Es una excelente pregunta porque ¿sabes qué está ocurriendo? Está ocurriendo que estos delitos han sido o le han puesto garras, le han puesto dientes, la justicia le ha puesto un poco más de dureza, y eso ha llevado entonces a que las personas que hoy incurren en estas conductas, pues lamentablemente están yendo a prisión, y eso es lo que está generando una prevención especial o general en los ciudadanos del común, y es que esa conducta antes del año 2011 no estaba de alguna manera castigada con prisión. ¿Qué ocurre con ello? Entonces, que después del 2011, pues ya hoy esta conducta supera los 4 años de prisión, y atentar o violentar a un servidor público hoy da cárcel. Creo que es esa la actitud y ese es el impacto social que está generando este comportamiento. Antes podría ocurrir y tenía 16 meses. 16 meses, imagínate, no era una conducta que evidenciara medida de aseguramiento. Eso no es otra cosa pues que la cárcel, ¿no? Es eso lo que está llevando hoy a que las personas que incurren en este delito pues estén siendo llevados a la cárcel, y eso es lo que impacta socialmente, Dora. Doctor Edward Jefferson, tenemos la concepción de que en otros países hay cumplimiento de la norma, por decir algo. Uno viaja a ciertos países y se da cuenta que el semáforo está en rojo, la gente no cruza si no haya nadie. Si alguien está pasando por la cebra, frena el conductor, pueden pasar. ¿De pronto hace parte también de nuestra cultura o hay un desconocimiento de la autoridad? Todo eso tiene un componente muy sencillo, es la educación. La educación, no hay otra explicación. Cuando vamos a otros países nos damos cuenta que la educación es la base de una cultura moderna y educada. Por supuesto que no estoy diciendo que en Colombia no haya educación, pero sí los índices de educación son mucho más bajos. Esa es la razón propia del por qué en otras partes respetan al servidor público, respetan la norma, porque desde muy pequeño al ciudadano se le está educando, se le está interiorizando ese comportamiento. Nosotros escasamente, en un país que lamentablemente es muy corrupto, tristemente lo
digo porque ocupamos escalas de corrupción inmensamente importantes a nivel mundial, llevan a que lamentablemente, como lo estoy diciendo hoy aquí, no haya la educación suficiente por parte del ciudadano para respetar la norma y entender que la norma se hizo para respetarla, hombre de oro. Entonces entendamos primero qué es autoridad. O sea, nosotros desde que estamos muy pequeños nos dicen en Colombia hay 3 poderes: legislativo, judicial y legislativo, ¿cierto? Son los 3 poderes. Pero además de esa autoridad, ¿quiénes pueden ejercer autoridad? Porque si yo estoy en un colegio, la autoridad puede ser el rector, en una empresa el gerente, el jefe, en una unidad residencial está el manual de convivencia. Más que autoridad son normas, son reglas, porque el hombre civilizado es básicamente un hombre que vive bajo las normas. Eso es correcto. De hecho, hay una norma de normas que debemos respetar todos los seres colombianos o todos los seres humanos que hacemos parte del Estado colombiano, y no es otra que la Constitución política, que es la norma de normas. Pero por debajo de esa norma de normas, en un bloque de constitucionalidad encontramos otras situaciones muy importantes, como las leyes o como los mismos decretos con fuerza de ley que emite la presidencia. Pero está el punto que tú dices, es muy importante entender que al interior de una residencia o al interior de un conjunto residencial o al interior de un colegio, pues hay otras situaciones que debemos respetar y que hacen parte del código de convivencia interno de esa situación. Vamos a un caso en concreto. Si yo hago parte de un conjunto residencial, tengo que atenerme a las normas propias de ese reglamento, de ese conjunto. Es decir, si a mí me dice ese reglamento que no debo poner música a altas horas de la noche, pues yo estoy sujeto a esa situación. Ahora, ¿que esto comporta o no una norma, una ley? No, son normas de convivencia que si tienen sanción efectivamente, si las incumplo al interior de ese conjunto residencial o al interior de un colegio, es correcto, pero no constituyen en sí normas ni constituyen leyes, porque solo el Congreso, en un Estado pues serio y moderno es el que las hace, o efectivamente también lo puede lograr la Corte Constitucional o la Corte Suprema, etc., incluso el Consejo de Estado. Pero aquí se rigen también políticas internas al interior de los sitios, como tú lo estás diciendo, Dora, y son los colegios, incluso los escenarios deportivos también tienen a su interior este tipo de reglas que tienen que ser cumplidas, si no hay sanción. Dejando esto en claro, obviamente hay, digamos, una mayor dignidad, o la dignidad está sobre las leyes y las normas, y ahí es donde hablamos entonces de los tres poderes que se cruzan. Y el incumplimiento de esas leyes ya sí amerita unas sanciones, unos castigos. Correcto. El incumplimiento de la ley, y estoy hablando de la que se promulga a través de esa firma que le emite el presidente de la República, estoy hablando del incumplimiento de la ley, por supuesto que sí. Eso genera sanciones muy graves, porque miren, el Código Penal es una ley. Y es una ley que es la 599 del año 2000, y allí están todos los delitos que si yo infringo o me paso o los cometo, pues puedo estar inmerso en una sanción que me puede llevar a una cárcel fría, o incluso estar en mi casa encerrado entre muros, o puedo estar en libertad bajo unas medidas que son de alguna manera privativas, no de la libertad en sí, pero sí de la locomoción en algunos casos. Entonces sí comportan sanciones que para el caso en concreto en derecho penal son penas, que es lo más grave. Entonces, para que ya estamos acá viendo, digamos, la parte teórica, por decirlo de alguna manera, para que entendamos de qué estamos hablando concretamente, yo quiero que veamos una nota que fue preparada por Laura Mora sobre las sazonadas y ya nos explicará de qué se trata. Correcto. Veámoslo. La agresión ocurrió justo después de que uno de los agentes de movilidad detuviera a 2 personas que se movilizaban en una motocicleta sin llevar puestos los cascos. Según versiones oficiales, los infractores serían un policía y un médico quienes, al verse sorprendidos, intentaron evitar la multa y al recibir la negativa del agente terminaron envueltos en una riña. Se genera una riña reprochable de todo punto de vista, principalmente porque los agentes de tránsito requieren a 2 ciudadanos frente al uso del casco. Posteriormente agreden a los agentes y los agentes a los ciudadanos. Los implicados fueron capturados por la policía. El alcalde de Santa Fe de Antioquia rechazó el hecho e hizo un llamado a acatar las normas de tránsito. Cualquier medio de agresión en cualquier tipo de situación
E invitamos a todos los ciudadanos que visiten nuestra ciudad madre, muy especialmente en esta emblemática Semana Santa, a que viajen con la cultura ciudadana. Con este ya son 2 casos de agresión a agentes de movilidad en Santa Fe de Antioquia en la última semana. El primero ocurrió cuando un conductor de un vehículo que no tenía los documentos al día embistió a 2 agentes de movilidad. Uno de ellos deberá someterse a una cirugía que le dará 4 meses de incapacidad. El conductor implicado se dio a la fuga. Doctor, esta nota nos permite hacer la diferencia entre violencia contra la autoridad, agresión contra el servidor público, que de pronto se podría desviar en Azonada porque hubo varias personas que se involucraron, o que participaron. No fue solamente los motociclistas, sino otras personas que participaron. Hablemos de esa diferencia, por favor. Sí, muy interesante porque hay que distinguir la azonada de la violencia contra el servidor público, porque ambas conductas están tipificadas. Cuando le digo eso a las personas, a los televidentes, significa que está escrita en una norma, está escrita en un código que se llama penal. Entonces, el delito de violencia contra el servidor público es violentar a un servidor público, a una persona que tiene una función específica. Estábamos viendo la nota y podemos darnos cuenta que aquí hay un guarda de tránsito que estaba ejerciendo una función y fue atacado, al parecer, por un grupo de personas, ¿cierto? Y eso es diferente de la violencia contra el servidor público. Cuando hay la azonada, que es el artículo 469 del Código Penal, es que de manera tumultuosa, que no tumorosa, ojo, tumultuosa. O sea, cuando hay un grupo de personas. Un grupo de personas, correcto. Hablemos de casos concretos porque es lo que estamos viendo, lo que está pasando en nuestra sociedad. Ha sucedido muchas veces en nuestra ciudad que la policía va a capturar a una persona. Y no solamente la familia, sino vecinos impiden que lo capturen y se van. Ese sería un caso típico de azonada. De azonada, eso iba. Cuando varias personas, de manera tumultuosa, ¿cierto? O sea, de manera agrupada, atacan a un servidor público que está ejerciendo funciones propias de su cargo. Nos está diciendo ahora aquí un caso interesante y es la típica captura que hacen en los barrios y toda la comunidad sale a atacar a ese funcionario. Estamos en el caso de una azonada, ¿cierto? Y esa azonada se configura como un tipo penal, que si bien parte de 16 meses en el mínimo y no tiene un comportamiento carcelario de entrada o medida de aseguramiento, sí comporta a futuro la posibilidad de un delito que se conoce como azonada en el 469 del Código. Distinto al delito de violencia contra el servidor público, que es un delito que configura el comportamiento de una persona, o como lo veíamos aquí, hasta 2, ¿por qué no? Que agreden a un servidor público para evitar que cumpla con su función. Por eso el artículo 429, para los que nos gusta el derecho, en el Código Penal establece que esa conducta no puede ser permitida y que el que incurra en este comportamiento parte de una pena de 4 a 8 años de prisión. Por eso desde el 2011 se agravó este comportamiento y la persona que agrega a un servidor público efectivamente estará hoy por hoy en una cárcel de entrada bajo medida de aseguramiento o hasta en su casa, en el lugar de residencia, hasta que se resuelva su situación jurídica. Doctor Edward, usted respondió una pregunta que justamente nos envió un televidente. Entonces vamos a hacer aquí como invertir un poco el orden. Ya dio la respuesta, pero para darle el respeto al televidente que nos la envió, vamos a ver esta pregunta. Mi nombre es Luis Eduardo Gómez. Si se agrede a un servidor público, ¿se podría ir a la cárcel o no? Y yo quiero, usted ya dio la respuesta, pero profundizar un poco más. Cuando se agrede a un funcionario público, se tiene, digamos, una mayor sanción que si es un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Sí, claro que sí, pero la pregunta que hacía Luis Eduardo, pues resulta muy interesante, Dora, saber si se agrede a una persona en particular es más grave que si se agrede a un ciudadano común. Pues mira, el Estado agrava la circunstancia de que sea un servidor público al que agredas, pero no solo al servidor público, si agredes a un menor de 14 años o si agredes a una mujer por el solo hecho de ser mujer, también estás en una situación muy grave. Pero como el tema es estos delitos contra los servidores públicos, sí te tengo que decir que atentar o atacar a un servidor público está grabado en el artículo 104, imagínate, en el numeral 10º de esa norma, que dice que si se atenta contra un servidor público o que lo haya sido, pues la conducta se agrava. Es decir, si se comete homicidio en esta persona, si se cometen lesiones personales, si se comete incluso el aborto preterintencional, porque es que puede que una guardia de tránsito esté en embarazo y con un golpe de estos pierda el bebé, pues también estaríamos en presencia de otro delito más, que sería el aborto preterintencional. ¿Te puedes imaginar la suma de situaciones que pueden ocurrir? Son una locura.
digamos que los servidores públicos en general, ¿se nota más esta circunstancia, digamos, en los agentes del orden? En los policías o en los soldados, ¿se nota más esta conducta de la sociedad civil contra este tipo de servidores? Sí, porque son las personas que de alguna forma están en contacto directo con la ciudadanía. ¿A quién encontramos cuando salimos a la calle? Encontramos con mayor facilidad ¿a quién? A un guarda de tránsito, encontramos a un policía, a un soldado, encontramos miembros de la fuerza pública en general. Pero esas son las tres personas que más se encuentran y con las que más choque puede haber en un momento determinado. Esa es la razón por la cual se comete más contra estas personas y no debiera ocurrir. Debiéramos respetar la autoridad y debiéramos ser menos violentos en una sociedad moderna, pero lamentablemente nos dejamos llevar de la ira y caemos en una cantidad de conductas, como lo acabo de decir. No es solo la violencia. Recuerden que la lesión personales, recuerden el homicidio, recuerden la tentativa de homicidio, el daño en cosa ajena, para no extenderme más, pueden estar en un momento determinado sumando a la comisión de una conducta. Doctor, entonces lo invito a usted y muy especialmente a los televidentes a este llamado justamente de respetar a los agentes del orden. Una de las acciones más recurrentes entre los ciudadanos es tomar justicia por mano propia cuando son víctimas o testigos de un delito, tal y como sucedió en el barrio La América, occidente de la ciudad, cuando los ciudadanos quisieron agredir a un presunto ladrón. Otro caso reciente se registró en el municipio de Barbosa, en donde vecinos intentaron linchar a un hombre por presunto abuso sexual a un menor. En casos como estos, las autoridades indican que se debe hacer el debido llamado para que lleguen integrantes de la fuerza pública y hagan el debido proceso, que no puede ser llevado por los ciudadanos. Llegamos entonces a un tema bien difícil de entender, el linchamiento. Doctor Eduardo. El linchamiento es un delito que no está tipificado. O sea, sí, como lo oyen, es decir, el linchamiento no está en el Código Penal como un delito, no existe, pero sí existe las consecuencias del linchamiento. Es decir, no hay una norma penal que diga el que linchare a otro incurrirá, no, como si ocurre en la zonada. Pero las consecuencias de un linchamiento, que son ¿qué? Las lesiones causadas al ciudadano, el homicidio, la tentativa de homicidio, como les venía diciendo, otras conductas como el daño en cosa ajena, todos estos comportamientos sí se derivan del linchamiento y están tipificados en una cantidad de normas, para no ser cansón aquí hoy, en el Código Penal. Entonces, el linchamiento, que es la justicia a mano propia, vea, yo voy a tomar palabras propias de Carlos Vilas, que es un sociólogo muy interesante, que dice que este comportamiento de linchar es un comportamiento que ocurre cuando se ejecuta a un ciudadano sin un juicio previo, o cuando por una acción colectiva ilegal atacamos a una persona en un grupo de personas, un grupo ilimitado de personas contra una persona, la ponemos en estado de indefensión y podemos llevarla a la muerte. Es tomar justicia, es venganza. Eso se llama justicia por mano propia. Ese es el linchamiento. Y usted, con esa frase que acaba de decir, me está dando paso a la siguiente parte que vamos a tratar en más allá de la noticia, porque venimos hablando entonces del desacato, el respeto a la autoridad y cómo vamos a justicia por mano propia. Pero ya regresamos acá en Más Allá de la Noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. El padre Marianito Euse, considerado el arriero de la fe, un humilde y generoso hombre de campo que con su obra y milagro se ganó la adoración de todo un pueblo. Y también es paisa, quien va en camino a ser el segundo santo de Colombia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Más allá de la noticia, estamos hablando del desacato a la autoridad, justicia por mano propia. Y antes de irnos al corte, el doctor Edward Jefferson Becerra Cosio, quien es especialista procesal penal, magíster procesal penal y profesional en criminalística, nos estaba hablando del linchamiento, que estamos llegando a justicia por mano propia. Y es muy difícil